el encuentro. En el aula virtual, a los 2 días aproximadamente, se sube el video del encuentro sincrónico, tanto para los que no pueden asistir o no pueden escucharlos en el momento, como para los que, bueno, quieren por ahí un repaso de alguna parte que vimos o algo, por ahí no con la primera clase, que es más introductoria, más presentarles la herramienta, contarles, pero ya a partir de la segunda clase la idea es que todos tengan descargados Power BI y podamos ya empezar más con la parte práctica de la herramienta. Bueno, nosotros comenzamos como equipo, el equipo de Lautaro, nosotros con Joaco nos incorporamos después, comenzaron a utilizar esta herramienta de Power BI en el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Ellos trabajaban ahí y ahí comenzaron a ver las ventajas de este programa y comenzaron a utilizarla. La verdad que la utilizamos para un millón de cosas. Tenemos un tablero para cada dato, creo. Acá en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano tenemos tableros con el seguimiento de las obras, hacemos seguimiento de todo lo que es los expedientes GEDEVA, tenemos tablero con todo lo que es presupuesto, tanto, bueno, vos sos más de presupuesto, pero tanto lo que se gasta como la proyección de lo que se va a gastar. Las proyecciones, gastos, devengados, parciales, se pueden hacer varianzas, se pueden hacer referencias visuales. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con obras, se pueden relacionar en una geolocalización y cuando cliqueas en un caso en particular te lleve al mapa. Se pueden hacer mapas de calor, mapas de población, se pueden sectorizar localidades específicas con colores, esto en la parte visual, se pueden hacer cálculos preliminares, se pueden profundizar las bases que ya tenemos armadas, no necesariamente vamos a replicar en la base de alimentación y graficarla. Nos permite un montón de opciones que las vamos a ir viendo en el transcurso de la clase y del curso particularmente. Claro, nosotros, bueno, hay un montón de cosas, sobre todo con las obras, los pagos, todo. Nosotros armamos los tableros, los modelos, digamos, tenemos todo, y ya entonces es más automático el reporte que se le va a entregar al funcionario. O sea, la idea de Power BI, ahora vamos a ver un poco eso, es como tener un modelo de relaciones ya preparado, ya listo, con las bases vinculadas, las distintas bases, y que solo lo tengamos que actualizar. Y bueno, obviamente, no es que nos olvidamos del control de las bases y todo, sino que nosotros todo el tiempo estamos controlando que no haya nada mal, digamos, que no se muestre nada raro, siempre muy atentos, no es que no hacemos nada, ¿no? Que solo actualizamos. Sí. Y como dice Sofi, es muy importante no olvidarse de las bases y justamente nos sirve de retroalimentación, es cíclico. Nosotros vamos a publicar, actualizar nuestros tableros y nos va a servir como chequeo para ver si las bases están funcionando y están cargadas de manera óptima. Porque capaz que en un Excel tenemos, no sé, 100.000 líneas, es medio complicado ver hasta el último detalle. Si bien hay maneras, podemos hacer tablas, podemos hacer un montón de cosas, tablas dinámicas, podemos generar archivos más pequeños, podemos sacar los duplicados y ver que los valores estén generales. No es lo mismo que verlo de forma amplia, gráfica y además ya con un prepulido, un preprocesado que lo vamos a ir viendo, que es lo que se hace en una parte de la herramienta que se llama query. Sí, no se asusten, esto lo vamos a ir viendo detenidamente. Lo bueno, en un principio nosotros solo nos habían aprobado 5 encuentros, entonces por ahí teníamos que meter la información más, todo que no entraba en el curso. Ahora por suerte tenemos 6 encuentros y podemos dedicar cada clase a una parte de lo que es los tableros. Bueno, nosotros claramente por este contexto, yo creo que todos los que trabajamos, todos los que estamos acá trabajamos en el estado de la provincia de Buenos Aires, somos agentes del estado y creo que todos nos encontramos más o menos con el mismo contexto. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Es una provincia gigante, bueno, que tiene 135 municipios,
135 municipios, una cantidad gigante de habitantes, se maneja mucha plata de distintos programas que, bueno, por ahí ahora de Nación no, pero en su momento era programas que vienen de Nación, programas provinciales, programas municipales. Entonces, la verdad que es una gran variedad de información la que manejamos y es mucho volumen. Un Excel, obviamente que se puede, nosotros hasta hace un tiempo atrás trabajábamos en un Excel, o sea, poder se puede, no es que no se puede, pero implementar Power BI es una forma de optimizar los recursos de tiempo de los agentes que estamos trabajando en el Estado. Lo que se saca con Power BI es esa tarea repetitiva, digamos, ¿no? Antes nuestro equipo, éramos 12, y uno tenía que llegar a la mañana, descargar una base, fijarse que esté todo bien, no sé qué era. Ahora ya esa base está vinculada, es más automático, solo actualizamos, controlamos que se esté mostrando todo correctamente, que no haya ningún dato que se haya roto y esté todo loco, y tratar desde ahí. Lo que tratamos de sacar con Power BI es las tareas repetitivas que generan desgaste en el equipo, digamos. Bueno. Por ejemplo, lo que comenta Sofi, está bueno nosotros en un Excel, si quisiésemos traernos una columna de otra base, podríamos hacerlo con un buscar B, tenemos diferentes formas. Y eso cuando nos piden un control, un informe inmediato, necesitamos hacer un chequeo entre bases, nos va a llevar unos minutos. Eso varía, depende de cada persona, pero nos va a llevar un tiempo, inevitablemente. Si nosotros, en cambio, dejamos eso preprocesado y estructurado en un tablero, basta con apretar actualizar y el informe se va a generar automáticamente. Después la presentación de dicho informe, si lo queremos como base, si lo queremos como Excel, CSV, algo gráfico, lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. Pero está bueno que ya tengan en cuenta que solamente con un clic pueden realizar una tarea que en realidad les llevaría bastante tiempo, cruces entre bases, errores humanos que pueden suceder, nos suceden a todos, a veces estamos cansados, tenemos un día complicado y tal vez el cruce no nos sale de la misma manera, pero apretar actualizar nos va a salir seguro, porque ya lo hicimos el trabajo y ya lo controlamos, y después es solamente repetirlo. Bien. Como una pequeña reflexión en la introducción de este curso anteriores que fuimos dando, nuestra propuesta, como si ya leyeron el programa y todo, consta de, si bien los encuentros sincrónicos no son obligatorios, la actividad integradora sí es obligatoria para obtener la certificación del curso. La idea de la actividad integradora, les contamos ahora por arriba, esto después van a tener tiempo de hacerlo, es que ustedes generen con bases que utilizan en su trabajo un tablero. A ver, vamos a ver esto porque muchas veces surge la cuestión de, no, mis bases son sensibles y no puedo mostrar los datos. Bueno, también lo pueden hacer con otras bases. Nosotros les decimos, usen bases de su trabajo porque ustedes se quedan, la actividad integradora, un tablero que puedan utilizar en su trabajo. O sea, que ya les quede para utilizar, por ejemplo, un reporte que ustedes les pidan semanalmente sobre, no sé, habíamos visto alguien que trabajaba en consultas o seguimiento de consultas, algo así. Por ejemplo, nosotros tenemos un tablero de una dirección de acá que es atención a la ciudadanía, es decir, bueno, todas las consultas que le entran, que generan un formulario, nosotros generamos eso, una base que nos traemos y tenemos un tablero que ellas actualizan y ya se les genera el reporte que tienen que entregar mensualmente sobre la cantidad de consultas, sobre el tipo de consulta, municipio, bueno, subtipo de consulta, hay un montón de variables que en cada dirección, en cada trabajo va a ser distinto. Por ejemplo, es eso. Entonces, nuestra idea, más allá de, bueno, la sensibilidad de los datos, queremos decir que no va ningún dato, lo vamos a ver Joaco y yo nada más, pero bueno, si no se sienten cómodos hacerlo con alguna base que es medio sensible o algo todo, pero
Si ustedes quieren generar un tablero que les sirva para su trabajo, usando las bases que tienen en su trabajo, es el momento, está buenísimo porque nosotros les vamos a ayudar, les vamos a dar devoluciones y ustedes ya terminan el curso con un tablero que van a poder implementar. Nosotros tenemos tablero desde un reporte, por ejemplo, de los expedientes que debas de las compras del ministerio para que se nos genere y ya copiamos y pegamos en el mail y mandamos el reporte. Eso es ya menos parte visual, es más técnico así, pero después tenemos reporte de todas obras que lo que generan son reportes dinámicos. ¿Por qué? Porque el funcionario entra a la página con las credenciales que nosotros le pasamos, mira el reporte y puede ir filtrando. Esa es la diferencia con si le preparamos un PowerPoint o le presentamos un Excel. Primero porque tienen toda la parte visual, que de primer golpe ya más o menos entendés la información, y segundo porque dice, bueno, a mí me interesa, tengo una visita, por ejemplo, la ministra, ¿no? Mañana dice, tengo una visita en Lobería, entonces agarro, voy, filtro Lobería, veo la cantidad de viviendas entregadas, la cantidad de viviendas que tenemos en ejecución, cuánta plata le estamos dando a Lobería, cuánta plata tenemos que desembolsar en un futuro, los tiempos de las obras, no sé, porque también tenemos todo lo que es inspección, por ejemplo, bueno, va a tiempo, está atrasada, hay que hacer un ajuste, todo lo que sea, todo eso. Y eso lo pueden hacer ustedes para su trabajo. La idea es esa, que este curso ustedes se queden ya con una herramienta que les sirva para algo de su trabajo. O sea, vayan pensando eso, decir, bueno, ¿qué reporte yo tengo que entregar todo el tiempo y que me consume un montón de tiempo? ¿Y cómo puedo optimizar eso? Power BI es una gran herramienta para eso. La verdad que en las ediciones anteriores hubo tableros que estaban buenísimos de los chicos. Eh, Siempre, obvio, es introductorio el curso, no les vamos a pedir nada extraordinario porque en 6 clases se puede aprender un montón, les puede quedar para futuro, pero, pero bueno, son 6 clases introductorias. Lorena levantó la mano. ¿Querés desmutearte o fue por equivocación? Ay, no te escucho, Lorena. Sí, está hablando, creo que está hablando. Sí, por eso. Ahí, Lorena. Ajá. Y acá se escucha, por ahí tenemos. No te escuchamos, Lorena. Ahí. Escribo por acá, dale, escribinos por ahí. No sé por qué si el micrófono por ahí no te andará. Bueno, ahora esperamos que nos escriba Lorena. Cualquier otra persona que tenga una consulta nos puede escribir. El tablero lo podrá utilizar un usuario. ¿Querés contestar, Juanjo? Bueno, bien, O solo a modo personal. bien, perfecto. Nosotros tenemos dos formas de ver Power BI. Tenemos una forma de diseño y una forma de visualización general, de proyección. Como comenta Sophie, nosotros podemos mandar, enviar un tablero como un archivo para controlar algún dato. Por ejemplo, si quisiéramos enviar un tablero a la ministra, un subsecretario o cualquier persona que lo necesita, cualquier usuario final, nosotros le vamos a enviar un único archivo que va a estar controlado, va a tener su mantenimiento, por supuesto, pero se envía una vez, después de bastante trabajo, de muchas idas y vueltas para llegar a un diseño óptimo que le funcione y que le necesite la persona que lo va a utilizar. Por ejemplo, en el caso de mesa de entrada, vamos a asegurarnos que sea útil, que tenga todas las cosas que necesitan. Por ejemplo, si vamos a tener conexiones por documentos, tal vez los documentos les sirvan como un valor de búsqueda o tal vez prefieran un mail o se pueden agregar ambas cosas, eso vamos a ir viendo. Pero esa parte que le va a llegar a la persona que lo va a utilizar, al usuario final, no va a ser igual a lo que vamos a trabajar nosotros. Eso va a quedar publicado en lo que se llama Power BI Service. Power BI se separa en primera instancia en dos partes. Power BI Desktop, que es el Power BI de trabajo, el que vamos a utilizar desde nuestra computadora,
que vendría a ser Power BI de escritorio, y después Power BI Service, que es la página que no se descarga, no descarguen nada por las dudas, que se llame Power BI Service, que tenemos que ingresar con un usuario. Para ese usuario tenemos que tener un mail institucional. Esto lo vamos a ir detallando en profundidad, pero para que tengan en cuenta. Y la parte que va a ver el usuario final va a ser únicamente la que se publique en Power BI Service. En ese área no va a tener la posibilidad de editar ni de modificar nada, al menos en primera instancia, de lo que nosotros hagamos. A eso está bueno porque nos da también una seguridad cuando estamos trabajando con datos delicados o mucha información en muchas bases. eh, por ahí en un Excel, en el afán de ir filtrando, de buscando algún dato, lo modifican sin querer y ya estamos teniendo un inconveniente. Esto lo evitaríamos. Sí, en contestación, por ejemplo, nosotros contamos, bueno, desde nuestra experiencia, cómo trabajamos. Nosotros en nuestro organismo todavía no conseguimos en todos estos años que nos compren las licencias de Power BI Premium, que por ahí da un poco más de libertades, así que usamos, para que todos se queden tranquilas, usamos el Power BI, el gratuito, el común, el que ustedes se van a descargar. Ya varios años seguimos sin problema, como que siempre Microsoft te amenaza, digamos, de que va a dejar de funcionar no sé qué, nada, cerramos el cartel y seguimos. Nosotros nos manejamos con el gratuito. Lo que hacemos en Power BI Service, tenemos dos usuarios, porque bueno, manejamos bases de datos de distintas áreas. Y nosotros tenemos separado en todo lo que es obras, viviendas, etcétera, y por otro lado tenemos, bueno, el Buenos Aires Crea, que es un crédito, eso, que eso va aparte. Entonces tenemos un usuario, por ejemplo, para todo lo que es obras, viviendas, tenemos un usuario y lo que hacemos es pasársela a toda persona que esté interesada en esos tableros, en esa información, que la verdad que es todo el ministerio más o menos. Le pasamos esas credenciales, usamos las mismas credenciales todos, porque es el gratuito. Si vos tenés el premium, creo que lo que podés hacer es generar, digamos, con distintas credenciales, cada uno tenga su credencial y vos le das acceso a cada tablero. Nosotros, todos los tableros que tenemos publicados ahí, quien tenga la credencial entra y los mira. O sea, las personas que tienen acceso son confiables y la verdad a los gratuitos estamos un poco más limitados en eso, por ahí en la seguridad del tablero, quizás, pero se puede trabajar. Detalles en eso que se pueden solucionar, por ejemplo, pasándole un link específico o dejándolo subido como un enlace y que entren exclusivamente, que no tengan acceso a la plataforma en sí, al Power BI Service, que ahora lo vamos a ver, y nosotros podemos ver en nuestro área de trabajo todos nuestros tableros. Claro. Capaz que solamente le compartimos el link para un tablero y no para todo el Power BI Service. Sí, si bien hay un premium, la verdad que el gratuito tiene un montón, por ahí hay que estudiarlas, son más complejas de llegar y todo eso, pero la verdad que tiene un montón de las funcionalidades eh, que hace años lo venimos usando y trabajamos genial con el gratuito. O sea, la verdad es eso. Obviamente a la comodidad haría tener las licencias, sí. Disculpas por el, bueno, no sé. Bueno, así que la idea es que ustedes comiencen a pensar, de decir, bueno, ¿qué reporte yo tengo que hacer? Ah, por el horario, no pasa nada, Daniel. Que ustedes comiencen a pensar qué reporte yo tengo que mandar semanalmente, mensualmente. O sea, que ustedes más repetitivamente tengan que hacer y que les consuma más tiempo. Entonces ir pensando y bueno, una vez que pensamos, después vamos a empezar, ¿no? Como, bueno, hacernos las preguntas. ¿Qué preguntas responde ese reporte? ¿De dónde saco esa información? Etcétera. En la oficina no hay internet y me vine a mi casa. Sí, suele pasar. No pasa nada, el encuentro, le decimos a Daniel otra vez, queda grabado. Nosotros lo estamos grabando en este momento y después la gente de IPAP lo sube al aula virtual. No lo va a subir hoy a la tarde, tengan en cuenta que siempre tardan 2 días, más o menos 3 días. Si en 3 días ven que no están,
escriban en el foro, así les consultamos, pues nosotros por ahí no hacemos ese control y está bueno como tener ese control. Bueno, como otro punto que queríamos plantear, en el caso de que las bases de datos que ustedes manejen sean muy sensibles y no nos quieran compartir a nosotros, que les juramos que no vamos a hacer nada, pero bueno, puede pasar. En la provincia de Buenos Aires existe la política de datos abiertos, que varios organismos suben bases de datos, ¿no? Con información, por ejemplo, información de los censos, georreferencial, creo que hay varias cosas. En algunas ediciones anteriores, algunos alumnos han hecho sus tableros con esas bases. La educación, que hay bastantes datos. Claro, educación hay datos completos. Pueden chusmear en el PowerPoint, la presentación de PowerPoint que hay en el aula virtual que nosotros ya les dejamos en la clase 1, está el link para ingresar. En el caso ese de que ustedes no quieran utilizar sus bases de datos, pueden descargarse de ahí y empezar a trabajar, bueno, ver qué información hay y empezarían al revés, como, bueno, más o menos verían qué bases de datos hay, cómo las puedo combinar, qué pregunta puedo responder, etcétera, con eso. Eso sí, tengan en cuenta que esos datos están desactualizados. A ver, para trabajar no van a tener ningún tipo de inconveniente. En este caso les va a venir joya, pero no lo quieran usar, al menos no sin consultar para el trabajo, porque no son datos que están al día. Igualmente, si trabajan en un área específica, ya sea de educación, de salud, de lo que sea, van a tener ustedes datos muchísimo más actualizados y se van a dar cuenta enseguida que los que están en los datos abiertos de la provincia. Claro. Pero para que lo tengan en cuenta. Después hay algo que yo concuerdo plenamente con Sofi, sería ideal que lo hagan con sus archivos personales del trabajo, por una cuestión de que esto está enfocado al empleado provincial y que lo puedan utilizar como herramienta laboral. Pero nos ha pasado en varios cursos, que incluso el curso pasado un estudiante, un compañero nos preguntó, dice, ya sé, dice, podría usarlo perfectamente con las cosas en el trabajo, pero a mí me sirve para algo personal. ¿Te lo puedo pasar? ¿No hay ningún inconveniente? No, no hay ningún inconveniente. Si a ustedes les sirve más algo personal y no sé, quieren automatizar las finanzas de su casa, los gastos personales, no pasa nada. Yo, por ejemplo, lo he usado para hacer ensayos, o yo hago ciencias políticas, o para hacer el avance en conflictos bélicos, también se puede. Son datos, al fin y al cabo son datos. No importa datos de qué, lo importante es que estén bien estructurados para que tengan un sentido lógico Claro. y que después lo expresen cuando lo quieran hacer el trabajo. Claro, nosotros proponemos que usen datos de su trabajo porque la idea de este curso es el mejoramiento, en definitiva, el mejoramiento de las políticas públicas a través de mejorar el análisis del dato y efectivizar el análisis de datos. Pero obviamente si lo quieren hacer para algo personal, allá ustedes lo pueden hacer y nosotros como trabajo sirve. Cualquier cosa que hagan en un tablero sirve como trabajo. Bueno, otro punto aparte de la política de datos abiertos de la provincia de Buenos Aires es, esto es dárselos como consejo para sus organismos, porque nosotros lo hacemos y la verdad que hay un montón de datos, es acceder a través de sus organismos a las distintas bases de datos de la provincia, como por ejemplo, no sé si alguno de ustedes maneja SIGAF o GEDEVA. Esto se hace a través de, bueno, la repartición que esté encargada en su organismo, digamos, se tienen que conectar con, ¿qué es? Ministerio de Gobierno, no sé, alguno de esos, y ahí articular todo para tener acceso a esas bases de datos, que la verdad que SIGAF, nosotros sacamos todo lo que es presupuesto, todo, avance de obra, todo lo sacamos de ahí, y GEDEVA hacemos descargas diarias, no sé si todos usan GEDEVA, pero nosotros hacemos descargas diarias a través de una API de todos los que son nuestros expedientes, documentos vinculados, historial de pases.
Con eso, la verdad que manejamos un montón de información y está muy bueno porque hacemos seguimiento de las obras, entonces tenemos etapas según dónde está el expediente, o sea, hay muchísima información que se le puede sacar un montón de jugo en ambos. Eso, ténganlo en cuenta. Hablando de SIGAF, Sí. hay algo que por ahí es muy particular, pero está bueno para tener en cuenta, porque pasa con diferentes plataformas y con diferentes fuentes de datos. SIGAF nosotros lo separamos en partes. Por ejemplo, SIGAF y pre-SIGAF, porque se cambió la estructura y la lógica del procesamiento de ciertos datos y la manera de graficarlos, de representarlos, más que graficarlos. Lo mismo con los expedientes. Nosotros a partir de 2016, 2016 se puso a usar GDBA. bien, y antes tenemos expediente papel. El expediente papel no tiene la misma estructura. Por lo tanto, si ustedes quieren generar un valor de expediente, van a tener que tener en cuenta eso. Los formatos son diferentes, los formatos de datos, uno podemos tomarlo como numérico, otro como texto, eso lo vamos a ir viendo en detalle, pero tengan en cuenta que dependiendo de las bases que utilicemos, incluso aunque sean la misma fuente de origen, según el tiempo en que se subieron los datos, la estructura puede ir variando, no necesariamente, pero en muchos casos sí. Bien, esto lo vamos a ver más adelante, así que tranquilo. Bueno, marcar 4 o 5 puntos para que tengamos como referencia. Esto ya lo dije, lo vuelvo a repetir para por ahí los que se conectaron tarde. Los encuentros sincrónicos no son obligatorios porque sabemos que estamos en horario laboral, que muchas veces no vamos a poder conectarnos, etc. Nosotros sí, Joaco y yo vamos a estar todos los martes hasta que terminemos a las 10 de la mañana. Pero nuestra idea, nuestra propuesta y la verdad que nuestro deseo es que se conecten a los encuentros sincrónicos, porque pueden ir haciendo consultas, por ahí, bueno, esta primera clase es introductoria, no pasa nada, pero a partir de la clase que viene, que ya vamos a estar trabajando con Power BI y todo, la idea es que ustedes nos puedan preguntar y no que después queden trabados con eso y etcétera, si bien está abierto para cada clase el foro en el cual nos van a poder consultar todo. Después les quería mostrar, bueno, nadie contestó. Acá, Alejandro. Buen día, ¿se escucha de la semana? Si no, sería imposible. Me han preguntado otras provincias, ¿pueden hacerlo? Yo creo que no. El IPAP es el Instituto de Formación Profesional, digamos, de la provincia de Buenos Aires. No creo que puedan. Sí, lo que estamos viendo es de hacer un curso más específico, por ahí todo, para los municipios, pero de la provincia de Buenos Aires. De otras provincias no, todavía no. No sé. Se nos puede ocurrir algo, pero por fuera del PAM, pero no. Y después, Alejandro, si tengo una base en Postgres, en SQL, tengo que armar un query para poder sacar todos los datos con el formato que necesito y bajarlo como CSV para incluirlo en Power BI. No, eso después lo vamos a ver, que lo bueno de Power BI es que se pueden utilizar bases de todo, SQL, CSV, Excel, podemos usar un Google Sheet que tengamos en el Drive, o sea, se puede usar un montón, es compatible con un montón de bases de datos, así que eso podemos usar datos de una página web, directamente vincularle la página web y, por ejemplo, del Banco Central, no sé. Eso vamos a ver que es la primera clase que vemos todas las bases de datos. En la segunda clase, en la segunda. Carpetas, porque también podemos subir carpetas completas y que se actualicen en bloque, pero si lo necesitas, Alejandro, podemos hacer un pequeño punteo para que al menos puedas ir viendo cómo subir los datos. Sí, si no, recordá que ya, no sé, el jueves creo, se abre en el aula virtual la clase 2 y ya ahí te podés descargar, yo creo que es así los tiempos, no sé, eso lo manejo IPAP, y ya te podés descargar el PowerPoint, digamos, de la clase 2, que ya ahí te dice todo y SQL y todo, pero si vos estás interesado específicamente en eso, después te podemos, porque nosotros mucho no lo damos acá en el curso, lo nombramos nada más, porque la verdad que no todos los organismos trabajan con bases SQL, entonces por ahí es enfocarse en algo que no van a sacarle provecho, pero si vos estás interesado, después podemos verlo en forma específica.
nos podés escribir y eso y te mandamos algo para que lo puedas utilizar. Bueno, estábamos hablando de los encuentros sincrónicos, le quería compartir pantalla para mostrarles, yo creo que era la pantalla completa, ¿no? Ya, se me abrió el coso. Ahora sí. La idea es mostrarle el aula virtual porque es una herramienta que vamos a estar utilizando todo el tiempo. Acá este es el curso, bueno, no sé bien ustedes cómo lo ven, esto es la parte de nosotros que somos docentes. Bien, no. Como pueden ver, cuando ingresan tienen la parte de presentación, acá les contamos, bueno, más o menos el curso, etcétera, les digo encuentros sincrónicos, y acá tienen para descargarse el programa del curso, que ahí van a poder ver todo, clase por clase, las temáticas, todo. Material bibliográfico que necesitan complementario. Claro, si ustedes quieren complementar, siempre esto van a llegar a lo que ustedes tengan tiempo y ganas, obvio, los encuentros sincrónicos son acotados. Y después tienen el cronograma que ahí les va a, bueno, les muestro rapidito. Acá tienen un cronograma clase por clase. Entonces, primer encuentro sincrónico, segundo encuentro sincrónico, bueno, tienen todo. Ya en el segundo encuentro sincrónico nosotros les hacemos una presentación de la actividad integradora, porque nuestra idea es que ustedes la puedan ir haciendo semana a semana. Con lo que nosotros vamos dando en clase, ustedes pueden ir desarrollando la cosa de que después no sea, no tengo tiempo para hacerla. La idea es que la vayan haciendo semana a semana y que ustedes lleguen al fin del curso con la actividad integradora ya casi hecha, digamos. La verdad es esa. Si ustedes se van poniendo para practicar y para ver si les surge alguna consulta o algo, pueden llegar. Bueno, así que acá tienen el cronograma ya todo armadito, se lo pueden descargar. Y después van a tener, bueno, acá son los avisos que la gente de IPAP les va haciendo, y acá tienen la bienvenida, como les escribimos algo, digamos acá, lo pueden ir a leer, y acá fue donde la mayoría de ustedes estuvo presentando, contándonos dónde trabajaba. Está buenísimo porque vimos mucha gente, por ejemplo, del registro de la propiedad inmueble. En este caso, la actividad integradora nosotros la planteamos que sea una por persona, pero también planteamos que si hay por ahí un tablero, toda una dirección anotada, y quieren hacerla en grupo para que ya les quede, también lo pueden hacer. La idea no es que la haga alguien que trabaja en salud y alguien que trabaja en el Ministerio de Hábitat, no, porque no tiene nada que ver y no lo van a usar en conjunto, pero si por ahí son de la misma repartición y trabajan en grupo ya, la pueden hacer en grupo y que ya les quede. Después se van a ir abriendo las clases. Ahora está la clase 1, que es esta, y acá, como pueden ver, tienen los contenidos de la clase. Les dejamos PDF, que es una presentación de PowerPoint en realidad, que es la que presentamos en la clase, por ahí no nos atenemos tanto a eso, pero más o menos, donde están todos estos datos, tienen el link para los datos abiertos de la provincia, tienen todo. Y acá les dejamos un instructivo de instalación de Power BI Desktop y alta de usuario. Esto más que nada es el instructivo de instalación, que lo vayan viendo. La idea es que para la segunda clase ya todos tengamos descargado en nuestras computadoras Power BI, así ya podemos ir viendo. Y al final de acá tienen el foro de consulta de módulo 1, dice acá, en la clase 2 va a estar el de módulo 2, etcétera, que la idea es que si están viendo la clase de forma sincrónica o se pusieron a mirar algo y les surge alguna duda, nos puedan hacer mediante ese foro. Y otra cosa que les vamos a decir es que después de la clase vamos a tirar en el foro, en cada foro, como una pregunta disparadora, más o menos con el contenido de la clase, para que ustedes nos puedan contar o puedan responder. Entonces, como ir sondeando a ver cómo venimos con las clases, ¿no? Como para tener más un ida y vuelta, porque por ahí si no hacemos una pregunta y eso, la gente es mega tímida, entonces vamos a dar lugar para esta charla. Y acá al final, en el aula, en la clase, en cada clase, van a tener la grabación del encuentro sincrónico de la clase.
Esto yo me imagino hoy es martes, para jueves, viernes, la gente de IPAP va a estar subiendo el video para que ustedes lo puedan ver. Así que hay todo. Eso yo se los quería mostrar. Después acá tienen un apartado, un campo que es encuentro sincrónico. Ahí está el link. Nosotros también se los mandamos por mail el día anterior a cada clase como para que tengan un recordatorio de que al otro día tienen la clase. Pero bueno, acá tienen todos los encuentros, las fechas y tienen el link. El link es siempre el mismo. Está bien, ahí me recuerda Joaco. Es siempre este. En el mail siempre les llega el mismo link. Pero bueno, como para que tengan acceso. Y acá después, todavía no está abierto, pero hay un apartado que es actividad integradora. Se va a abrir a partir después de la segunda clase. Y ya la van a poder chusmear porque la actividad integradora consta de 2 entregas. Ahí vuelvo, consta de 2 entregas. Una preliminar, digamos, que es como más para que nos presenten qué idea tienen, como para que nosotros les podamos hacer sugerencias y todo, y ya después la entrega final. Bueno, el aula virtual ya lo vimos. Después, la idea, se pueden conectar desde el celular, si es lo único que tienen. La idea es que se conecten desde una computadora, porque por ahí no está primera clase, en realidad Joaco después les va a mostrar algún tablero o algo como para que ya se vayan con una idea de qué podemos hacer. Pero el tema es que si nosotros les compartimos tablero, ya en la pantalla se muestra bastante pequeño. Si lo están viendo desde un celular no van a ver nada. Entonces, la idea es que se puedan conectar desde una computadora y puedan ver, digamos, mejor lo que se les muestra. Luego, Webex tiene una herramienta que es levantar la mano. Si nos quieren hacer alguna consulta, no duden en levantar la mano, así podemos charlar. Nosotros encantados, encantados, agradecemos que nos interrumpan, que nos pregunten cualquier cosa. Ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta. Esto es un curso introductorio. O sea, nosotros, si bien creo que se les pide conocimiento en Excel, no sé, la verdad que nosotros partimos de la base de que ustedes no tienen ni idea qué es Power BI y que lo quieren usar y estamos felices de responder cualquier pregunta. O sea, nunca tengan vergüenza, miedo, nada de preguntar. Se sacan el silencio, se desmutan y nos preguntan, o por el foro, si no tienen micrófono o son más tímidos, nosotros vamos a estar siempre atentos, digamos, para responder todo. Y también, si bien es un curso introductorio, si hay alguna pregunta que dicen, bueno, esto por ahí es un poco más complejo, no corresponde, pregunten igual. No hay problema, si no lo podemos responder en la clase, lo pueden preguntar por privado, lo pueden preguntar en el foro. Podemos buscar la manera de hacerlo, hacer un Google Drive, pero que traten de resolver todas sus consultas, todas sus dudas, aprovecharlo al máximo. Y la última clase, la clase 6, va a ser una clase, pero a su vez es donde ustedes pueden decirnos, miren, armamos esto, tenemos tal idea, me gustaría hacer tal proyecto, a futuro quiero hacer en el trabajo tal cosa, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo conectar tal base? ¿Qué fórmula me conviene? No quiero ir hablando de fórmulas y de datos particulares por ahora, por ser la primera, tampoco los quiero atosigar, pero está bueno que pregunten siempre, traten de participar. Si no pueden, está bien, lo entendemos, no hay ningún tipo de inconveniente, pero si pueden, es útil para todos. Claro, y si no pueden de forma sincrónica, es en el foro. En el foro la idea es que todas las preguntas las hagan en el foro. Muchas veces nos pasa que nos mandan mail, nosotros también estamos abiertos a que nos manden mail, es en el que les llegó el mail, digamos, del recordatorio, un Gmail. No tenemos drama, pero estamos más interesados en que nos hagan las preguntas por el foro porque queda pública para todos los otros compañeros, que por ahí no se les había ocurrido esa pregunta, pero les sirve, o por ahí nos anima a preguntar y la tiene ahí. La idea es hacer todo el intercambio mediante el foro, pero bueno, también está el mail. Lo de cuestiones más avanzadas y eso nos ha pasado en otros cursos, que por ahí
no lo desarrollamos, cuando ustedes nos preguntan, no lo desarrollamos en la clase, porque por ahí sería confundir a mucha gente, pero sí buscamos de mandárselo por mail o por privado para que se puedan resolver todas las dudas y que le puedan sacar el mayor provecho a este curso que está buenísimo, que la provincia nos da de forma gratuita a ustedes. Y que la verdad que está buenísimo que lo aprovechen para mejorar la forma de trabajo y todo. La verdad que agradecemos porque estaba muy bueno. Hay otros cursos. Compañeras, son cursos caros. Normalmente son cursos caros. Nosotros, y las veces que quisimos ver para profesionalizarnos en algún área en particular, son cursos que se pagan mucho por pocas clases, no son muy personalizados, que digamos, así que esta posibilidad está bueno aprovecharla. Y justamente si se está dando la oportunidad de que sea lo más personalizado posible y a las necesidades de cada uno, aprovecharlo porque en general no está, no suele pasar eso, es como les mandamos información y listo, al menos en las áreas privadas. En este caso vamos a hacer la declaración que no es así. Bien. Luego queríamos consultarles, eso sí, si alguien nos podía responder, si tienen descargada la herramienta Power BI, alguno. La idea es que ahora Joaco les va a explicar cómo descargársela para en el caso de los que no lo tengan descargado. Y también está el instructivo en el aula virtual, como les mostré en la clase 1, sí, en la clase 1 creo que es, está el instructivo, sí, ya lo instalé, Alejandro, buenísimo, está buenísima. Eso, si hubo algún inconveniente, se presentó algo. La idea es que para la clase 2 todos la tengan descargada, porque ya vamos a empezar a jugar con Power BI, así que la idea es que ya todos la tengan descargada. Si en la semana se ponen a descargarla, no tuve ningún problema. No, es bastante sencillo descargarla. No hice nada más, no pasa nada, Pablo. Lo que les decimos, si la tienen descargada, abran un lienzo en blanco y chusmeen, como empiecen a chusmear. Porque bueno, son nada más 6 encuentros, entonces la idea es que ya en el segundo comencemos. Ya la instalé. Bien, muchas veces por ahí si usan computadoras del organismo van a necesitar algún permiso o algo, como cuando se descargan cualquier programa, pero creo que es bastante sencillo, igual ahora vamos a mostrar. Bien. Consulta, ¿por dónde lo instalaron? Ahora vamos a ver igual, pero hay dos formas de instalar. Claro. Y me gustaría saber en dónde instalaron los que ya lo tienen instalado. Claro, tipo, ¿la buscaron en Google o fueron a, ¿cómo se llama? El store de El Microsoft? store de Microsoft. Pero bueno, tal vez lo descargaron de otra manera. Claro, o por ahí lo descargaron de otra manera. Yo desde el store de Microsoft, buenísimo. Genial. Bien. Eso nos ahorra algunos pasos. Bueno, todos los que la descargaron hasta ahora por Microsoft Store, que eso está buenísimo porque es lo recomendable. Como decía que así sea bien, Pablo ahí dice. Pablo, muy bien. Bien. Porque Manuel decía que así se actualiza automáticamente. Claro, porque tenemos las dos formas, si nosotros lo buscamos en Google lo podemos actualizar, descargamos la última versión disponible, pero si surge otra nueva versión, no se nos va a descargar automáticamente. Vamos a tener que volver a hacer todo el proceso. Y Power BI la verdad que hace un montón de modificaciones, actualizaciones, no sé, mensualmente, no sé, Sí, supongamos. menos tiempo. Y el problema de eso es que tal vez cuando tengan una diferencia de dos actualizaciones no pasa nada. Pero ya con 5 o 6 diferencias de actualizaciones, que tampoco es demasiado, porque a veces en un mes hacen 7, en meses movidos, hay meses que hacen una por mes y otros meses que no hacen nada, no nos permite abrir archivos. Claro. Tal vez hicieron un archivo en una versión actualizada completamente al día y lo queremos abrir con una versión que está un poquito más atrasada y no nos va a permitir abrir el archivo. Lo mismo si realizan algo con una versión muy antigua. A nosotros nos va a generar inconvenientes para poder abrirlo y controlar cómo está hecho el trabajo. Claro, esos son inconvenientes que por ahí nosotros tenemos porque tenemos guardado todo en carpetas compartidas.
Entonces, quizás en un archivo Power BI trabajamos varias personas, como van a ver cuando nosotros les estemos explicando cómo utilizar la herramienta, nos vamos a centrar bastante en eso, en dejar todo ordenado, todo explicitado, cambiar los nombres de las bases, que siempre, si ese archivo lo abre otra persona, entienda qué estuvimos haciendo ahí, porque si entendemos solo nosotros, por ahí se complica. Nosotros trabajamos mucho en equipo, entonces por ahí hacemos énfasis en eso, porque sabemos que en la mayoría de los organismos se trabaja en equipo. Bueno, buenísimo que un montón ya la tienen descargada. La idea es que todos la tengan descargada para la segunda clase, así que si tienen algún inconveniente o algo, nos preguntan, nosotros vamos a estar ahí atentos para responder. Y Joaco, ¿querés empezar a explicar cómo descargarla? Dale, Que nos metimos ahí. dale, buenísimo. Yo voy a compartir Dale. pantalla. Dejo el micrófono acá. Sí, sí, yo lo comparto con esto. Bien. Si bien ya hay varias personas que la tienen descargada, para que vean quienes no pudieron seguir el instructivo, además, una opción. Nosotros hay dos maneras de descargar Power BI, como comentamos recién. A través de Google, vamos a hacer, no sé, descargar Power BI, como descargar cualquier aplicación. Y al ser una aplicación de Microsoft oficial, vamos a descargarla desde la página de Microsoft, desde el enlace que nos permite descargar. Power Platform. Bien. Pero al descargarlo así, como comentó recién Sofi, no va a quedar actualizado. Entonces nos puede generar los inconvenientes que mencionamos recién. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra búsqueda o a nuestros archivos desde el principio y vamos a abrir Microsoft Store. Vamos a escribir acá Store. Ahí está. Le había agregado un nuevo de más, por eso no me lo encontraba. Este es Microsoft Store. Yo ya lo tengo abierto para ahorrar tiempo. Y lo que vamos a hacer es buscar Power BI. Como verán, yo no descargo muchas cosas. Y vamos a descargar la versión que dice Power BI Desktop. Está Power BI Builder y Power BI Desktop. En este caso vamos a descargar la versión de escritorio, que es el desktop, que es la que nos va a permitir desarrollar desde un área de escritorio dentro de una computadora. Normalmente cuando hablamos de escritorio hablamos de computadoras en el formato tradicional, ya sea notebook, netbook o computadora de escritorio. Hoy en día quedan pocas computadoras de escritorio, la mayoría trabajamos con notebooks. Así que piénsenlo en términos generales. Después hay otra forma que, como comentaba Sofi, también ustedes si quisieran verlo en un teléfono pueden verlo, no solo la transmisión en Webex, sino el tablero en cuestión. Para eso vamos a ir al Play Store. Bien, no tengo internet acá. Quería mostrar, como decía el nombre en detalle, pero básicamente van al Play Store y descargan Power BI. Pero el Power BI de celular tiene particularidades. O por ejemplo que no vamos a poder diseñar. Nosotros vamos a diseñar siempre dentro de la versión desktop, que es la versión de escritorio dentro de la computadora. Y en Power BI para el celular lo único que vamos a hacer es visualizar. Pero no se van a visualizar de la misma manera que en el escritorio, por cuestiones lógicas. Las pantallas tienen diferentes tamaños, los procesadores son diferentes, no podemos exigirle a un celular lo mismo que a una computadora. Entonces, a la hora de diseñar, vamos a tener dos opciones. Vamos a poder diseñar para computadora, que es la opción predeterminada, que quienes ya instalaron la aplicación lo van a ver. En el margen inferior izquierdo van a tener como una pantallita, que es la que ya va a estar cliqueada, seleccionada de forma predeterminada. Y a la derecha de esa pantallita van a tener la forma de un celular. Si ustedes cliquean ahí, ahí les va a permitir diseñar para celular. Esto lo vamos a ver detalladamente aproximadamente en la clase 4, cuando profundicemos en la parte visual y en el diseño. Bien, para instalarlo yo ya lo tengo instalado, por eso no me va a permitir solamente abrir, pero seleccionamos Power BI Desktop, apretamos acá que les va a aparecer instalar, lo instalamos donde les quede cómodo, en la carpeta que les quede cómodo. Si tienen algún inconveniente igual lo pueden comentar y les damos una mano, no hay ningún tipo de problema.
pero como dijo Sofi, es bastante intuitivo, no debería generar mayores problemas. Bien. Y después tenemos el otro área que, si bien lo vamos a ver detallado también, yo quiero comentárselos, que es Power Ah, BI bien. Service. Ahí vemos, si querés, los tres componentes de Power BI. La que ustedes se van a descargar es Power BI Desktop. ¿Querés abrir un tablero? Tenés abierto un tablero, ¿no? Sí. Así le mostrás eso, le mostramos eso y después el service. Se cortó el audio. Ay, ¿ahí no se escucha? ¿Nos Se ven? corta el audio. Bueno, a ver, vamos a probar con esta máquina. ¿Sí? ¿Se corta ahí? ¿No se escucha? Creo que tenemos poco internet. Ah, no se escuchan, dice. Se Ahí se escucha escucha bien. bien. Bien, genial, gracias, Rocío. Perdón, Sofi. Si alguien no nos escucha o se traba más porque las conexiones no son iguales en todos lados, nos dicen y paramos. No hay problema. Se ve que se cortó en el momento. Pues, Bien, cuando nos descarguemos Power BI, ahora Joaco les va a compartir pantalla, va a abrir un tablero en blanco. Acá estamos de a dos compus, por eso. Abrí un tablero en blanco. Si te parece, tengo abierto acá, pero si les parece, para estructurarlo, vemos qué service, ya que vimos Bueno, esto. dale. Por arriba, lo vamos a profundizar en esta clase porque Power BI Service tiene su área de análisis particular, pero quería graficar un poco lo que les comentábamos, para que tengan en cuenta lo que nosotros les decíamos de los archivos. Por ejemplo, yo ya tengo, como ven acá, la uso todos los días, así que ya tengo mi acceso directo, pero es de un tablero. No, me falló, no era de un tablero, pensé que sí, No. era del área general. Bueno, por ejemplo, vamos a abrir el análisis de proyección. Esperen un minuto, ya va. Bueno, tenemos problemas con el lugar, ahora les vamos a hacer un recreo, me parece. Hacemos un pequeño corte y volvemos en 5 o 10 minutos y seguimos. No vamos a cortar la clase, ya volvemos. 5 o 10 minutos, así nos acomodamos.
Bueno, hola, ¿cómo están? Acá encontramos otro lugar para seguir dando la clase. Disculpen el inconveniente. Tiene migración forzada. Nos echaron. Bueno, acá Mati aprovechó para hacer una consulta. Si utiliza una PC con Windows 10 que no está configurada para que se actualice automáticamente, ¿Power BI se actualiza igual? Genial, me hiciste acordar de algo, mientras el movimiento me había olvidado. Buenísimo. Sí, debería. El Windows 10 en general no debería tener un mayor inconveniente. Eh, Les va a dar la alerta igualmente. Por ahí no se va a actualizar, si vos lo tenés configurado que no se actualice, no pasa nada. Eh, no te lo va a actualizar porque vos hiciste una configuración específica para que así sea. No te va a actualizar nada que vos no quieras. Pero te va a aparecer Pero te va a facilito. avisar exactamente, te va a decir hay una actualización Cuando lo abras, cuando me lo parece. abras. Y lo podés hacer en un segundo, porque lo haces directamente dentro de Microsoft Store, dentro de la misma aplicación te va a permitir actualizar desde Microsoft Store, te va a decir. Y ahí no es necesario que instales nada, que vuelvas a desinstalar, que hagas todo lo que ya sabemos cómo era actualizar aplicaciones hace unos años. Por ejemplo, que en el Excel nos pasaba siempre, que pasabas de versión 2019 a 2021 y tenías que desinstalar todo, borrar las bases, hacer una limpieza, volver a instalar. Ahora solamente actualizar muy similar al celular. Ese es un buen ejemplo, de hecho. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos aplicaciones del teléfono en el Play Store, yo tengo desactivado que no se actualice porque me ocupa memoria y no me gusta. Entonces me avisa y ahí lo voy a actualizar manualmente, pero me lo va a sobreescribir, no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Respecto a las personas que no tengan Windows, eh, hay que tener en cuenta que Power BI es una aplicación de Microsoft. Entonces, como toda aplicación de Microsoft va a funcionar bien con otras aplicaciones de Microsoft. Por eso los Excel, los PowerPoint, los Word, van a andar perfecto, todo el paquete Office va a andar de 10. Lo mismo que las aplicaciones de Microsoft en la nube, no van a tener ningún tipo de inconveniente. Pero si ustedes quieren utilizar otro tipo de archivos, otro tipo de fuentes de alimentación externas, más allá de las que les vamos a comentar, como SQL, CSV y demás, que son generales, independientemente de dónde las abramos, van a tener algunos tipos de inconvenientes. Eso puede pasar. Por eso, en general, conviene trabajar con herramientas de Microsoft con un paquete completo. Si ustedes no tienen Windows y tienen Linux o tienen Mac OS, creo que es el de, Sí. el de sí, OS, entonces muy probablemente tengan que generar perdón, cruce de compañeros, una máquina virtual. O esa máquina virtual les va a permitir hacer una copia de lo que es Windows y hacer como si estuviesen trabajando en un Windows, pero desde otro sistema operativo. Eso en el caso de que alguien no tenga Windows y tenga algún otro, por ahí nos puede consultar y le podemos decir, si están trabajando con equipos de la provincia, la mayoría deben tener Windows, porque todos trabajamos con Windows, pero bueno, en ese caso nos avisan y les explicamos, les podemos mandar, ¿no? Creo que hay un instructivo o algo porque ya pasó en otro curso, así que en ese caso sí. No sé si alguien no tiene uno. Bueno, ahí Joaco les iba a compartir pantalla, nos habíamos quedado en esto. Como vos quieras. Bien. Como les estaba mostrando, esto ya es un Ahí tablero aparece. para que vean también cómo se ve un tablero dentro de Power BI Service. Esto igual está muy bien. ¿Cómo lo ve el usuario final? Que ahora vamos a ver que es muy diferente a cómo lo vemos nosotros. Por ejemplo, este es un tablero chico. Voy a aprovecharlo de los. Y en general cuando compartimos, que es lo que les decíamos hoy de compartirlo al link, la persona va a ingresar únicamente a este tablero y va a ver la particularidad de este tablero.
Si quisiera, puede ir al margen izquierdo y apretar mi área de trabajo, como lo voy a hacer yo ahora para ver todos. Pero en general no lo van a hacer, porque nosotros pasamos a un usuario específico el tablero que necesita, no se va a poner a buscar otros tableros. Podría hacerlo, como les comentó Sofi, dentro de la versión gratuita, pero en general no pasa. Bien, yo ahora voy a poner un tablero de muestra. Creo que lo tengo guardado como prueba. Bien. Una cosita ahora que estás compartiendo, fíjense en Webex arriba, porque estaba viendo y yo estaba tratando de mirar qué ponía Joco y no veía, hay como un zoom que dice el 100%, un más menos, y ahí pueden agrandar y llevarlo con la manito cuando sobre todo muestre los tableros y eso. Sí. Muy buen dato, particularmente para cuando escribamos código, se ve muy chiquitito y van a tener que usar el zoom sí o sí. Bien. Acá van a ver que están algunos de los tableros subidos, yo busqué por nombre, que esto igual también lo vamos a ver en detalle más adelante, pero quiero que conozcan el área. Y vamos a tener dos partes. Tablero de inspección, que figura con estas barritas, con los puntos. El de los puntos son datos, básicamente. Es la parte de transformación en modelado, el modelado semántico. Y después el informe, que es la parte visual, que es la que tiene las barritas. Yo ahora voy a abrir una prueba visual que creamos particularmente para poder demostrar en las clases, que tiene datos desactualizados, así que no hay ningún tipo de interferencia en la confidencialidad de los valores ni de las cosas que se muestran. Como ven, la última vez que se actualizó fue 11 de noviembre. Ahí está. El 4 de noviembre. 4 de noviembre, porque después abajo tiene un date que se actualiza en general, esto lo vamos a ver, se pueden hacer las fechas. Pero la última vez, como ven acá arriba, es el 4 del 11 del 2024. Y las pestañas, que son las que nosotros en el área de trabajo las vamos a ver abajo, en el margen inferior, en Power BI Service las vamos a ver a la izquierda. Vamos a hacer un pequeño paseo, aparte para que... Planteemos que esto es un tablero que tiene un montón de información. Hay tableros que tienen más información, pero este tiene un montón y no es algo de lo que esperamos que ustedes hagan al finalizar este curso. O sea, tranquilos, si no quieren hacer algo de esto estaría buenísimo, pero esto no sé cuántas bases tiene, tiene un montón de bases, o sea, es muchísima información. Pero bueno, que se los queríamos mostrar como para que vean, se vayan de la primera clase viendo qué pueden llegar a hacer en un futuro. Obvio. Claro, y que también ven que les interesa. Y digan, bueno, dentro de las posibilidades visuales me interesaría, esto me sirve. Por ejemplo, esto son gráficos de barras. Acá tenemos una matriz que podemos ampliar y ir viendo dentro de las mediciones, Almirante Brown, después del expediente de certificación, vamos a ver las horas en particular y después podemos ver las mediciones. Por ejemplo, después podríamos filtrar arriba por municipio, únicamente por Alsina, o únicamente por el código de obra. En este caso, en Alsina había uno solo en ese momento, o por el expediente, por el inspector, o por si tiene planes de trabajo. Por ejemplo, son filtros, ustedes van a poner los valores que necesitan. Y algo muy importante, que es lo más lindo que tiene Power BI, que en última instancia la parte visual, es la expresión final del trabajo colaborativo. Nosotros en la provincia vamos a trabajar con mucha gente, en diferentes organismos que todos se retroalimentan. Esa retroalimentación va a ser constante. Entonces, las bases que nosotros utilicemos para este tablero y las expresemos de manera visual van a ser bases en las que trabajarán muchas personas y, por lo tanto, hay cosas traídas de diferentes lugares que se van a unificar. Nosotros podemos hacer un procesamiento externo dentro de la herramienta de Power BI y usarlo para crear bases que nunca se van a publicar visualmente, como les comentaba Sofía hoy. Pero no es para lo que está diseñada la herramienta. La herramienta tiene un fin principalmente visual.
y es positivo. Pero también esto está bueno porque tal vez más adelante, con las lógicas que vamos a ir viendo, ustedes digan, oye, me gustó, me pareció interesante, me gustaría en algún momento meterme en un lenguaje más técnico, como puede ser R, como puede ser otros, Basic, Python, demás. No es lo mismo, ya no tienen un apoyo visual como lo tiene Power BI, pero en muchas cosas mantienen las mismas estructuras lógicas. Sí, lo que yo quería decir acá del tablero publicado, por ejemplo, viendo en la pantalla de Joaco, que tengan en cuenta lo que decíamos. Es un informe dinámico. Ahí pueden ver, por ejemplo, Joaco apretó en la flechita verde, porque si entra un usuario, el tema de usar las mismas credenciales es, si entra un usuario y lo filtra, cuando entre el otro usuario con las mismas credenciales va a estar filtrado. Entonces siempre es la flechita verde esa. Y lo dinámico, por ejemplo, que entra es, no sé, vos filtrás un municipio o cualquiera de los objetos visuales y se te van a filtrar todos los otros objetos visuales o los que nosotros hayamos puesto que se filtren. Eso después lo vamos a ver cuando trabajemos con los objetos visuales. Podemos bloquear que no se filtren, bueno, depende. Y que esto es un trabajo entre nosotros, que somos los analistas de datos, y el usuario final. Hay que tener en consideración todo el tiempo el usuario final, porque muchas veces es qué nos gusta a nosotros hacer, por ejemplo, tenemos preferencia por este gráfico o esto, pero depende un montón de la base de datos que tengamos, qué queremos mostrar y el usuario final qué quiere. ¿Por qué? Porque la ministra entra al tablero y ella en una primera vista, porque esa es la idea de lo visual, tiene que entender más o menos qué información hay ahí. Si nosotros tenemos siempre es el mismo ejemplo, pero 1.000.000 de registros y hacemos un gráfico de torta, no sirve de nada porque son todas porciones así, linitas, que no nos muestran nada. Entonces, depende del dato, depende de los registros y todo, es qué objetos visuales. Y depende también la preferencia del usuario final. Siempre está súper presente en todo el proceso el usuario final. ¿Cuál es la definición de objeto visual exactamente? Bien, la definición de objeto visual es cualquiera de estos que estamos viendo en pantalla. Un objeto visual es la representación a partir de algún gráfico, puede ser una matriz, puede ser un gráfico de barras, un gráfico de torta, un gráfico de anillos, pueden ser mapas. Por eso vamos a hablar de objetos visuales en términos generales. Mostremos, si no, ahora les mostramos que la otra parte, porque nosotros decimos Power BI tiene tres componentes. Entonces tenemos Power BI Service, que es el que le mostró Joaco, y después está Power BI Desktop, que es el que nosotros descargamos mediante Microsoft Store, que ahí Joaco les comparte en la pantalla. Que cuando entramos a... para que se vea el otro. Ahí está. No. Ahí va. Ah, bien. Paren, que ahora sí lo vemos. Y ahora vamos a poner un informe en blanco. Porque va como lerdo. Estamos viendo la otra compu y se ve como lerdo. Cuando entramos a Power BI Desktop, vemos este es el lienzo en blanco, digamos, un informe en blanco. Acá tenemos que vincular las bases, tenemos que trabajar el dato y todo. Este es el segundo componente, o sería el primero, Power BI Desktop. Y tenemos, si nosotros vamos a transformar datos, tenemos Power Query, que es el tercer componente. Power Query no nos tenemos que descargar nada aparte, sino que viene con Power BI Desktop. Y es donde vamos a trabajar el dato. Esto lo vamos a ver todo separado en distintas clases. Recuerden que esta es una clase introductoria. Esto que se ve ahora es Power Query. Ahora no hay nada, pero en el momento que nosotros vinculamos bases, nos van a salir todo acá a la izquierda, la lista de bases que tenemos, etc. Acá en Power BI, en su momento, una vez que ya vinculemos las bases, todo, si a la izquierda, arriba, si quieres poner la flechita, no se ve tu flechita. Ahí se ve. Ahí, vista de informe, que es donde estamos, se van a ver los objetos visuales.
que acá a la derecha dice visualizaciones y tienen todos los tipos de objetos visuales que van a poder implementar. Es la forma de mostrar, o sea, el dato. Si a ustedes no les aparece de manera predeterminada la pestaña de visualizaciones, tengan en cuenta que les puede aparecer así en general, va a aparecer así cerrado, y ustedes abren y expanden. Claro. Lo mismo la parte filtros. Si no aparece, van a tener que ir al margen superior, donde dice ver, y ahí vamos a, por ejemplo, seleccionar filtros, quiero o no quiero que se vea. Visualizaciones y datos debería estar siempre seleccionado. Claro. Pero para que tengan en cuenta si algo no les aparece y dicen yo quiero verlo, pues me lo mostraron en la clase. Claro, o sea, el objeto visual es la forma en que el usuario final va a ver los datos, porque el usuario final no va a ver las bases de datos, cómo las limpiamos, si sacamos los duplicados, si sacamos los blancos, etc. Sino que nosotros agarramos y con un objeto visual le mostramos el dato. Y ellos lo van a poder. Puede ser un gráfico de torta, las barras como mostraste, una matriz, una tabla, porque ¿qué va a depender? Va a depender de qué dato estamos mostrando, es cómo lo vamos a mostrar. Ahí tienen ejemplos, por ejemplo, barras horizontales, verticales. Esas son tarjetas que te muestra como un número, un dato, así como cuando entro miro eso, y los puedo ir filtrando. Lo de abajo es una matriz, como les mostraba Joaco, que pueden ir como desgranando, digamos, el dato. Entran a una cosa, le ponen el mapa. Esta es otra página, porque los tableros pueden tener varias páginas en el que muestren distintas cosas. Claro. Estas páginas, como dice Sofi, son estas que vamos a ver aquí abajo. O sea, le vas agregando páginas como un Excel. Muchas cosas son muy parecidas al Excel. Sirve un montón saber de Excel, porque se puede aplicar acá, pero bueno, es un poco distinto, digamos. Ah, y eliminaste la página. Esa es una cuestión mía de que no me gusta tener páginas blancas, que no me gusta usar máquinas. De paso, vieron cómo se elimina una página, cómo se agrega y cómo se elimina. Bien, para terminar con lo que vamos a ver de Power BI Service, que bueno, queríamos que vean más o menos cómo funciona un tablero publicado, qué es lo que nos permite hacer. Como ven, son muchas cosas. Acá tenemos el logo de Sidub, tenemos una botonera para que nos filtre por las obras con 80% o más de avance. Después, además de eso, podemos generarle otros filtros y a la vez podemos hacer una ampliación. Ven que cada vez llegamos a valores más y más puntuales. Y esto es algo que se los muestro para que sepan que se puede hacer, pero bueno, no es necesario que lo apliquen. En este caso, en este tablero nos va a geolocalizar la obra. Es como un link que te lleva a la geolocalización. Este tablero hay un montón de cosas que se pueden hacer. Claro, quedó desactualizado y no lo voy a mostrar de esa forma exactamente, pero ven que abre el mapa y debería marcarlo. Y lo mismo acá nos marcaría el informe. Le pueden agregar un montón de cosas al tablero, esto con más tiempo lo vamos viendo, etc. La idea es que el usuario de Power BI Service se lo tienen que hacer, no es obligatorio para este curso, nosotros no vamos a pedir que publiquen el tablero, no es obligatorio, es solamente si ustedes quieren hacerse un usuario de Power BI Service, lo tienen que hacer con un correo institucional y le tienen que solicitar, porque probablemente les van a solicitar permisos del organismo, etcétera, se lo tienen que solicitar, casi siempre es al área o repartición que se encarga de generar los correos institucionales. No sé, nosotros, por ejemplo, acá es la dirección de informática. En cada organismo va a ser distinto, le tienen que solicitar a esa persona. Se pueden crear un usuario para publicarlo. Para este curso vamos a hacer un tablero en Power BI de stock. No vamos a publicarlo, no es necesario, así que con eso no tenemos drama. Un dato importante, ustedes lo que nos van a compartir ven que acá hay cómo lo guarda el archivo en documentos, que dice PBX, el formato, bueno, y tiene un simbolito amarillo sobre una hoja blanca. Esto es lo que nos van a compartir ustedes. Una vez que guarden el tablero, que vayan al archivo, guardar como, y lo guarden, lo que trabajaron se los va a guardar en documentos en sus documentos donde ustedes deciden. Yo en general dejo las cosas en
diferentes lugares, pero esto demuestra que tenía acá. Van a ver el archivo con el nombre que le pusieron, lo copian, puede ser clic derecho copiar, control C, van al aula virtual, a la parte de IPAP. Sí, igual se lo explicamos una actividad integradora, me parece, porque no, Bueno, sí. Lo explicamos Pero- después, Col. Pero bueno, para la primera entrega ya lo van a necesitar y que sepan más o menos cómo se hace y que no es lo mismo. Bien. Lo que quería plantear era que Power BI como una herramienta de Microsoft que suelen ser bastante intuitivas, es una herramienta para analistas que no son programadores. Así que en este caso, nosotros le vamos a hablar muchas veces cuando trabajamos con Power Query. Ay, no sé si se escucha, pero el ruido que. Cuando trabajamos con Power Query, se escucha bien. Que se trabaja con un tipo de lenguaje, que es el lenguaje M. Escribe códigos. Pero lo que tiene Power BI es que está preparada para que nosotros no tengamos que conocer sobre ese lenguaje. Si en algún momento lo estudiamos y lo aprendemos, vamos a tener más opciones, o sea, el abanico de posibilidades va a ser más amplio. Pero Power BI lo que hacemos es que todo tiene como una botonera, digamos, todo tiene un botón. Entonces, cuando van a ver, por ejemplo, anexar bases o, no sé, quitar duplicados, todo, nosotros vamos a apretar un botón y el mismo programa va a escribir el código, digamos, la forma, ¿no? El código. Claro, sí, pues. El código en el lenguaje M que utiliza. No necesitamos aprenderlo y ni se les ocurra que nosotros lo vamos a explicar acá en este curso porque... Tiene un poquito de ahí, vamos a ver, pero entiendo el lenguaje, vamos a ver un poco de lógicas. Mostrarles más que nada, ¿no? O sea, no van a aprender a escribir el lenguaje M, pero sí sepan que Power Query utiliza lenguaje M, pero esto con un botón y escribe el código del programa, digamos, eso no tenemos problema. Bueno, volviendo al Power BI, está dejando de service para hacer un cierre antes de hacer unas consultas que les viene pareciendo, igual cualquier duda que tengan nos paran. Nosotros, como preguntó Ceci, sí, tenemos diferentes aspectos visuales que son los que vamos a ver graficados acá. En la parte de visualizaciones, nosotros podemos guiarlos y seleccionándolo y cargándolo con los datos que necesitemos. También vamos a ir viendo en detalle. Y tenemos múltiples opciones, por ejemplo, gráficos de barras apiladas, gráficos de columnas apiladas, de barras agrupadas, de columnas agrupadas, de gráficos de áreas, de líneas, de barras y líneas, de anillos, de embudo. Podemos poner mapas, podemos poner matrices, tablas, tarjetas, medidores como si fuesen de temperatura, un tacómetro de un auto, podemos generar segmentadores, podemos generar versiones ordenadas de jerarquías como si fuesen copas, y a la vez podemos obtener más objetos visuales en estos tres puntitos, obtener más objetos visuales. Hay algunos pagos y hay otros gratuitos, tenemos que asegurarnos siempre. En general, cuando les pidan tarjeta de crédito ya saben que es pago, no hay mucho más vuelta en el tema. Los gratuitos están buenos, funcionan bien, pero no es necesario. Muy pocas veces en tableros que he armado me he descargado objetos visuales externos. En general con estos y con las personalizaciones que nos permite cada uno después dentro del pincelito, que ya lo vamos a ir viendo en detalle, podemos lograr mucha personalización, muchísimo. Bien. Por ser el primer informe y la primera vez que vamos a abrir el tablero, nos va a permitir agregar datos de informe, ya sea en SQL Server, como preguntó el compañero, podemos apretar acá directamente, en Excel, pegar datos de una tabla en blanco, o usar datos de muestra. Son las opciones que nos va a dar por única vez. Una vez que lo empecemos a utilizar ya no aparece eso, digamos, sino que aparece en blanco. Pero lo que vamos a utilizar siempre es obtener datos, margen superior, que es un cilindro con una tablita, y ahí vamos a ver libros Excel, modelos semánticos de Power BI, flujos de datos, Dataverse, SQL Server, textos CSV, web,
Estos los vamos a ir viendo en detalle en la clase que viene, en la segunda clase. Vamos a empezar con carpetas, con CSV, con SQL. Y con Excel. O sea, lo básico es Excel, porque yo me imagino, no sé si ustedes manejan algún tipo de otra base de datos, pero la mayoría lo que más se maneja es Excel, por lo que hemos visto en los cursos, ¿no? Ahora, de manera muy generalizada, vamos a ver un archivo en Excel, cómo subirlo, para que vean y ustedes puedan hacerlo y puedan ir practicando y ya la clase que viene tengan más preguntas. Yo, por ejemplo, voy a documentos. O sea, aprietan hasta ahora obtener datos, eligen el Excel y se les va a abrir la ventanita esta, que es para buscar el archivo en su escritorio. Claro, por ejemplo, si ustedes buscan una descarga, tienen una descarga. Yo voy a los documentos, en mi carpeta de capacitación y a mi base de muestras. Y ahí ponen abrir. Y el programa, como ven, está conectando y subiendo de base. En este caso tenemos una sola pestaña en el archivo de Excel. Pero si nosotros tuviésemos más de una pestaña, más de una página, de una hoja, van a ver acá diferentes. Si ustedes cliquean sobre el cuadradito y lo ponen en verde, directamente la van a seleccionar. Pero si seleccionan sobre la página, van a ver qué es lo que hay, van a ver una pequeña lista preliminar, no van a ver la vista completa. Como ven, no tiene todas las líneas, no tiene todas las filas, tiene todas las columnas, pero no todas las filas. Y si vemos algún error, probablemente lo perdamos. Entonces vamos a seleccionar que se ponga el cuadradito verde y ahí tenemos dos acciones, cargar o transformar datos. Si nosotros cargamos, vamos a cargar la base como está. Por lo que siempre les vamos a recomendar, al menos mientras empiecen, que aprieten en transformar datos. Que transformar datos nos va a generar de manera automática unos pasos que son muy útiles. Que ahora los vamos a detallar. Como pueden ver, una vez que ponen transformar datos, se les va a abrir la ventanita esta emergente que es Power Query, que ya les estuvimos hablando de Power Query, ahora lo ven cómo aparece con una base cargada. Sophie, ya ven que varió, que es otra cosa, no es una página en gris. Tenemos a la izquierda en consultas las bases que cargamos y a la derecha tenemos los pasos que realizamos. Estos pasos van a ser cada acción que realicemos. Por ejemplo, si yo deseo filtrar, por un caso me va a aparecer un paso filas filtradas. Y si yo cierro la base, esto me va a quedar como si yo hubiese subido la base de esta forma. Todo lo que yo haga en Power Query va a ser para el resto del tablero como si fuese permanente, entre comillas. Claro, tengan cuidado con eso. Si filtran o algo en Power Query, después les va a quedar el tablero como que subieron la base esa reducida, filtrada. Por ejemplo, en este caso veríamos una sola línea. Claro. Bien. Vamos a quitarlo este paso. Y lo importante de estos pasos aplicados que aparecen en la derecha es en esto, cuando se trabaja colaborativamente en equipo, yo entro a este tablero que puso Juaco y digo, bueno, ¿cuáles son los pasos que aplicó Juaco? Tipo, filtró tal cosa, hizo tal cosa, etc. Pero bueno, ahora nada, se subió así. ¿Por qué se subió así? Porque apretamos en transformar datos. Si nosotros nos hubiésemos apretado en cargar, nos iba a aparecer solamente el origen y esto lo íbamos a ver de esta forma. Lo cual es medio elegible, al menos en primera instancia. Después tiene opciones de apertura, cosas que no vamos a ver hoy. Después una parte de navegación que ya lo abrió, como ven acá arriba, que es lo que les comentaba Sofía, el lenguaje M. Ven que está escrito de una manera particular, nuestros visuales, si vamos al editor avanzado, nos va a ampliar esos detalles. Eso es M. Lo vamos a ver en la clase que viene cuando profundicemos en Query. Después, encabezados promovidos, ¿qué hace? De manera automática, cuando apretamos transformar datos, a veces los Excel los toma con columnas en blanco, entonces nos va a tapar esos blancos, como ven, dice columna 1, columna 2, columna 3, y nos va a poner los encabezados de manera automática, que nos queden los nombres como encabezados efectivamente, y nos va a hacer un cambio de formato de cada una de las columnas, de forma automática. Va a poner el formato que cree conveniente la herramienta para visualizar esos valores.
nosotros lo podemos cambiar, por supuesto. Claro, eso después es parte del trabajo del analista de datos, es chequear todo, porque muchas veces el formato de un dato te puede generar problemas, como lo tome y todo. Así que eso lo vamos a estar viendo. Exactamente, en clase media particularmente. También podemos cambiar el nombre, porque podemos hacer muchas cosas. Esto lo vamos a ver en la clase que viene cuando desarrollemos query. Como ven, hay muchísimas opciones. Bueno, cerrando, vamos a aplicar datos. Vamos a aplicar acá, cerrar y aplicar. Voy a aplicar ahí, que aparece en la izquierda. Y ahí. Esperen unos segunditos. Ahí está. Esto es normal, no se preocupen si tarda, no se... Es normal, la herramienta tarda. Bien. Y ahora sí, como les decía Sofi, ya tenemos el lienzo y vimos que después de usar query, tenemos acá nuestra base. Claro, esta es la base y cuando abrís están todas las columnas, ¿no? Claro. Todos los nombres de las columnas Si aparecen. hacer un gráfico, por ejemplo, un gráfico circular, podemos ponerle, no sé, el porcentaje del avance físico y tengo que tener contratistas. No tengo nada. Bueno, en este caso no nos va a marcar en blanco porque no hay un porcentaje de avance físico para la contratista en particular. Pero esto lo vamos a ver. Bueno, después lo vamos a ver con una base ya armada para que los valores que mostremos se grafiquen de manera correcta. Como ven, si nosotros tiramos datos sobre el objeto visual sin pensarlo previamente, sin hacer un análisis, como dice Sofi todo el tiempo, no vamos a ver nada, vamos a ver un círculo azul. ¿Por qué? Porque no va a encontrar una relación. Y eso Tienen que estar vinculados, tienen que tener una relación los datos, si no, no puede crear el objeto visual, va a ser cualquier cosa. O sea. Y eso que estamos trabajando en la base, lo sumamos. Después vamos a ver otra parte dentro de Power BI Desktop, que ya vimos query, ya vimos la parte visual, la vista del informe, y ahora vamos a ver la vista de la tabla, que se llama DAX. Cuando nosotros digamos DAX, es esto, vista de tabla. Claro, DAX es datos, básicamente. Nosotros muchas veces vamos a hablar en términos que pueden sonar raros o pueden decir, claro, están hablando en inglés. No es porque nosotros nos gusta hablar en inglés, ni mucho menos, sino porque muchas de las cosas de programación son en inglés. Es el idioma hegemónico a nivel internacional. Así que bueno, todo va a estar siempre en inglés. A pesar de que nosotros tengamos nuestra aplicación configurada en español, cuando escribamos fórmulas, por ejemplo, un condicional que esto lo vamos a ver en detalle es si. Y vamos a escribir if. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en detalle. Bien, esta es otra parte. Tenemos la parte visual, después tenemos DAX o tabla de datos, vista de datos, no sé cómo se dice, donde se ve la tabla. Y acá si filtramos o algo, no nos va a afectar. Claro, a la vista. Exactamente, acá podemos ver visual como si fuese Excel y no nos va a cambiar nada. Claro, acá más vemos la base, cómo está y eso, la podemos filtrar buscando un caso específico, no nos cambia nada. Esto no pasa nada si nos olvidamos el filtro puesto, claro, etcétera. Para guiarnos nosotros, para buscar un valor y cualquier cosa clic derecho, borrar todos los filtros y seguir. O sea, el filtro hay que tener súper cuidado con query, porque sí, nos puede cambiar todo el dato pensando que filtramos realmente la base y no. Y después la otra parte de la izquierda, vista de modelo. Que ahí, bueno, ahora tenemos una sola base, pero como pueden ver, no le cambiamos el nombre, entonces dice hoja, tienen la base, con todo, acá es donde se van a hacer las relaciones entre las bases, digamos. Exactamente. Y esto se conectaría, por ejemplo, cuando subimos dos bases, buscamos una columna, un punto de conexión, que esto lo vamos a detallar en la siguiente clase, porque vamos a ver un poco de teoría de conjuntos, con diagramas de Venn, un poco de teoría para que ustedes puedan comprender cómo funciona esto. Y si en algún momento deciden utilizar esta herramienta, la herramienta se actualiza y se modifica mucho, no sé,
a una acción meramente utilitaria. Que ustedes digan, bueno, yo entiendo cómo funciona y puedo irme adaptando según las necesidades que tenga. Además, es un grupo muy heterogéneo y van a tener diferentes objetivos y diferentes formas de llegar a esos objetivos. Entonces, está bueno que lo comprendan. Pero básicamente, acá vamos a poder conectar nuestras bases para generar una relación entre ellas y después expresarlas visualmente o generar cálculos. Y después, vista de consultas DAX. Esto no lo vamos a usar, ignórenlo completamente. Está nuevo, hace menos de un año está esto, con las actualizaciones y con que todo tenemos que ir hasta la sopa. Van a ver que todos dijeron voy a agregar una inteligencia artificial porque está bueno. Porque es lo que hay que hacer hoy en día. Pero bueno, la verdad que no lo utilizamos, no. A veces lo hemos utilizado, tampoco nos ha generado una diferencia de decir está súper bueno o algo. A mí particularmente me separa más tiempo de que todos tienen más o menos la misma opinión de eso. Entonces, como que ignórenlo. Por el momento, por ahí les sirve. Lo que sí usar, bueno, IA por ahí está buenísimo, cuando por ahí estamos trabados o algo, siempre nosotros alentamos el uso de inteligencia artificial para todos. O sea, pero, por ejemplo, ChatGPT anda muy bien y no es. Bing también tiene algunos problemas. Así que en general traten de usar ChatGPT. Y hay algo a tener en cuenta con el uso de las inteligencias artificiales, que no es privado. Nunca va a ser privado. Siempre se va a alimentar y los datos no hay manera de borrarlos. Todo lo que subamos a un chatbot, va a ser público. Con un filtro más grande o más chico, pero si sabemos preguntar de manera correcta, podemos llegar a los datos. Claro, pero bueno, por ahí nos puede salvar en ciertas ocasiones. Nos va a salvar, pero traten de hacer preguntas puntuales. Por ejemplo, ¿cómo hago mi fórmula de en Power BI en el área DAX para generar un condicional que me permita esto y esto? No suban una base completa con datos privados y digan quiero que Power BI me haga esto con estos valores. Traten de que no. ¿Por qué? Porque esos datos van a quedar. Van a quedar públicos. Están en la nube en algún lado. Bueno, creo que ya es momento como a ver si alguien tiene alguna consulta de todo esto. Un ratito. Bueno, algunos que se... Oh, acá, Pablo. Consulta, quizás no sea para esta primera clase, muy bien. Escuché que ustedes trabajan con datos de SIGAP. ¿Creen que con un archivo de parametrizado de créditos de SIGAP se puede hacer un tablero? Sí. Yo trabajo en presupuesto, igual que Joaco. Joaco trabaja en la parte de presupuesto y me interesaría que los datos para la actividad integradora salgan de ahí. Viendo lo que están mostrando, sé que se puede, pero lo que consulto es si podría hacerlo con esta capacitación inicial introductora o me conviene buscar algo más sencillo. Bien, no tiene micrófono. ¿Joaco? Sí, se puede perfectamente. De hecho lo hacemos pensando. Bueno, no te puedo mostrar en particular el tablero porque está actualizado con valores delicados de presupuesto, pero te doy y te traigo para la clase que viene una muestra de cómo hacerlo. Pero sí, se puede, no hay ningún tipo de inconveniente. Es más, si necesitas una mano, podés escribirme a mí particularmente al privado y podemos ver el tema del presupuesto específico con la utilización de SIGAP, principalmente porque yo trabajo con las mismas bases, no por otra cosa. Claro, sí, trabajan lo mismo. En general, les vamos a decir que escriban todo el foro para que les sirva al resto. Pero como este es un caso muy específico y utilizamos una fuente muy particular, no hay ningún tipo de inconveniente de que me escribas particularmente. Y está buenísimo que hagas el tablero de trabajo ya con esta base, sí, porque Juaco te puede súper ayudar en eso. Yo presupuesto, la verdad, no lo toco. Te puede ayudar un montón con eso y ya te puede quedar una herramienta zarpada, digamos, que está muy buena. Así que a mí también me interesa presupuesto SIGAP. Bueno, sé que viene traigo un tablerito de muestra para que veamos cómo hacer una pequeña prueba de presupuesto SIGAP. SIGAP es muy, muy, muy amplio. ¿Qué les gustaría particularmente de SIGAP?
de presupuesto. Por ejemplo, de los devengados, el pagado, las proyecciones, independiente a qué área. Porque yo trabajo con institutos, ministerios, OPISU, a veces con otras fuentes, pero van a ver que las descargas que hagamos de SIGA, los parametrizados, van a ser específicos del área que nosotros ingresemos. Bueno, acá hay otra persona, trabajar con el parametrizado, trabajo con ministerios. Claro, al menos poder tener la info de en qué estado está el crédito de cada inciso. Vigente, preventivo, devengado. Bien. Te traigo un ejemplo específicamente de eso. Porque tenemos un montón de eso. O sea, hay un montón de eso. Así que a Joaco le encanta ese tema. No sé si le encanta, pero le toca trabajar con eso. Así que bueno, no sé si alguien más, algo en específico que le interese contarnos como para ir viendo y que ya armando. No sé si alguien, por ejemplo, en otras ediciones hubo gente interesada en trabajar con mapas, que es algo que, como objetos visuales, es algo que nosotros, la verdad, no lo explicamos mucho en el curso, lo damos por arriba, pero sí tenemos material para pasarles que está bueno, si a alguien le interesa esa parte. Porque la verdad que el mapa es algo medio específico, si no, no se usa tanto y por ahí es un poco más complejo. Así que vayan diciéndonos todas esas cositas, así las tenemos en cuenta. Y tengan ahora a la tarde, les vamos a poner como la pregunta disparadora en el aula virtual, en el foro de la clase 1. A mí me interesa trabajar con mapas. Bien, cuando estemos trabajando en la parte visual, vamos a subirles que teníamos, creo que es un videíto y no sé qué más que hicimos, que preparamos acá en el equipo. Bien, si yo quiero ver un trabajo hecho por otra persona, por ejemplo, en un proyecto mancomunado, ¿cómo puedo saber si esa persona dejó o no datos filtrados en Query? No sé si entienden. Sí, en los pasos aplicados de la derecha en Query. Depende. Bueno. Depende de donde lo veas. Si vos lo ves en Power BI Service, ojalá que no haya filtrado nada porque no te vas a enterar. Claro, nosotros cuando subimos a Power BI Service, se sube si lo teníamos filtrado en cualquiera, los objetos visuales, por ejemplo, los teníamos filtrados, los subimos así. Por eso hay que tener tanto cuidado y hay que estar tan pendiente, digamos, de lo que subimos. Y la persona que lo está viendo no se da cuenta, no puede saber, o sea, no se va a poner a mirar eso. Pero si es en Query, si filtró algo en Query, y nosotros lo estamos viendo en Power BI Desktop, vamos a Query y nos fijamos en los pasos aplicados que ahí Joaco está abriendo. Como les mostrábamos, por ejemplo, vos ahí tenés la base, ¿no? Tenías una base. Hoy Joaco, cuando filtró algo, fíjense acá a la derecha, pasos aplicados, dice origen, navegación, encabezados promovidos, tipo cambiado. Ahí Joaco filtró una columna y aparece un paso que dice filas filtradas. Entonces, si nosotros estábamos trabajando en un tablero y yo digo, a ver, mi compañero si filtró algo, nos va a aparecer filas filtradas. Hay veces que está bien que se hayan filtrado filas, pero bueno, podemos ir ahí y vemos qué es lo que se filtró. Claro, por ejemplo, que no sea tan obvio. Pero bueno, en Service no nos enteramos, solo vemos el tablero ahí reducido y decimos qué pasó. O sea. Claro. Acá vemos que la base no se achicó tanto, tenemos un montón de valores todavía. Pero si nosotros vemos, hay un filtro, porque dice fila filtrada, también puede tener un condicional, también puede estar combinada la base, puede estar anexada. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Query que ya las vamos a ir viendo. Pero todo eso va a quedar siempre reflejado en los pasos aplicados. No hay manera de hacer algo en Query que no quede reflejado. Y eso es lo bueno para el trabajo en equipo, porque vamos a ver los pasos aplicados. Si nosotros agarramos un tablero que lo hizo otra persona, entramos a Query, vemos los pasos aplicados y ahí decimos, hizo tal cosa, como que tratar de entender la lógica de la otra persona que quiso hacer, hasta dónde llegó, como en ese sentido. Pero bueno, en Service, un misterio, que habrá filtrado que no, ya nos daremos cuenta. Bueno, no sé si alguien más tiene otra consulta. Es un poco rebuscado, me parece. No hay un botón que no tengas que recorrer el historial. No,
No. Porque son muchas cosas lo que puedes hacer. Ahora estamos trabajando con una sola base, pero lo que pregunta Matías, por ejemplo, sí queda subida, va a quedar en estos días probablemente. Queda supuestamente el jueves, viernes, la gente de IPAP va a estar subiendo la grabación de esta clase. Y de todas las clases, semana a semana. Sí. Lo que pregunta Matías, ahora parece sencillo y es, tengo que ir a esta query para ver estos pasitos. En este caso, yo les voy a mostrar después, por ejemplo, en la inspección, esto sigue y sigue y sigue. Claro, que son 1.000.000 de pasos. Y además no es una base, son 20. Y cada base tiene 20 pasos, por ejemplo. Lo que sí podemos ver es en Power BI Service, cuando subamos los filtros de los objetos visuales. Un poquito. En general, para ver el detalle, ustedes van a tener que entrar sí o sí al archivo de trabajo como estamos haciendo ahora desde Power BI Desktop, entrar a Power BI Query, ver todo lo que se hizo en las bases de alimentación, después ir a DAX, que es este área, vista de tabla, y ver si se crearon columnas nuevas, que esto va a aparecer, por ejemplo, pueden ser las últimas o no, cliquean arriba y les va a aparecer si es una columna creada. Y además tienen que ver si hay alguna tabla que se creó, por ejemplo, si tiene una calculadora, es una tabla de medidas. Esto lo vamos a ver en detalle. Pero por si alguno ya tiene acceso a un tablero mancomunado, sepan que hay muchísimas cosas para hacer y por lo tanto muchísimos controles para ver qué es lo que se hizo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? Si no, damos por concluida esta clase, me parece. Ya vamos cerrando. Lo último, no, Matías, consulta todo lo que quieras. Aún no entiendo bien la diferencia entre query, service y desktop. ¿Pueden explicar un poquito de eso? Sí, Son componentes de Power BI, digamos. Tenés Power BI Desktop, que es el que vos te vas a descargar, y que trae... Es este. Ahí se ve en la pantalla. Que buscamos en Microsoft Store. Que buscamos en Microsoft Store y nos descargamos. Esto es donde vamos a trabajar nosotros. Los archivos, por ejemplo, los podemos crear como vimos recién con un informe en blanco, o abrir un archivo que nos pasen en PBIX, que es el formato Power BI, lo abrimos y ahí lo vamos a trabajar. Si esto es un archivo concatenado, como comenta Matías, nos van a pasar el archivo, lo vamos a cliquear y ya vamos a abrir un tablero listo. Después, dentro de Desktop, olvidándonos absolutamente de Service, vamos a tener 3 áreas. Query, que es donde se suben las bases de datos, que es lo que estuvimos viendo recién. DAX, que es esta parte, que es la vista de tablas. Vista del modelo, que es donde vamos a ver la conexión de esas bases, que lo vamos a ver detallado en la clase que viene. Y esto que dice DAX, que no es lo que nos referimos cuando hablamos de DAX, yo quería comentárselo porque dice DAX y capaz que ustedes no se escuchan y van a apretar ahí. No, olvídense de esta parte. Esto es inteligencia artificial y es un extra. DAX, siempre vamos a hablar de la vista de la parte de datos, que si bien ya no figura de esta forma, es como figuró muchos años y ya nos acostumbramos. Pero bueno, si necesitan, nos haremos la costumbre de empezar a decir la vista de tabla. Y después, ahora sí, la parte Power BI Service, que es donde vamos a publicar, que nosotros tenemos que apretar acá arriba, publicar, guardar el archivo, ponerlo donde lo vamos, en la cuenta que vamos a utilizar, y como veis, ya tengo mi cuenta Instituto de la Vivienda, que como dijo Sofi, es una cuenta institucional. Las cuentas institucionales, como ven, tienen un formato diferente. En este caso es .mops.gba.gov.ar. Si ustedes tienen @hotmail, @gmail, @outlook, creo que es ahora, @yahoo, no son cuentas institucionales. Quienes, por ejemplo, tenemos cuentas de educación, por ejemplo las de la ABC, en primera instancia no son cuentas institucionales, pero pueden pedir a Google que sea así, que se la pongan como una cuenta institucional,
porque la van a utilizar para trabajar en educación. Y entonces se permite. Y esa cuenta sí la pueden utilizar para crear y para publicar. Lo mismo si utilizan una cuenta de un organismo. Nos ha pasado muchas veces, de hecho el curso pasado, con la cuenta del hospital italiano, pero tenían que pedir los permisos, Ah, que que se lo había gente de autoricen. hospitales acá. Claro, cada hospital va a tener su cuenta institucional, cada institución tiene sus particularidades, pero recuerden que siempre hay que pedir permiso y que se lo tienen que autorizar para poder crearlo en este caso y empezar a publicar. No es necesario que publiquen. Les comentamos de Power BI Service para que sepan que existen, pero en este curso no vamos a trabajar ni vamos a pedir nada en Power BI Service. A ver, le quería hacer como un resumen simplificado a Matías. Son los 3 componentes de Power BI. Vos te descargas Power BI Desktop, que es donde vas a vincular las bases, donde vas a trabajar la parte visual más que nada. Esto es súper simplificado, pero más o menos para que lo entiendas. Dentro de Power BI Desktop también viene Power Query. En Power Query se trabaja con el dato, se trabaja en la limpieza del dato, todas las bases, las vamos a ver, los pasos, etc. Y después el otro componente, Power Service, que es una página web. Ahí vamos a publicar. O sea, ahí más o menos tenés como súper simplificado, todo es de Power BI, todo lo vamos a ver, pero bueno, nosotros lo que más vamos a usar es Power BI Desktop y Query. No, después si alguno quiere publicarlo puede publicar, pero no pedimos que se publique. Solo lo vamos a contar. No sé si ahí se entendió como más simplificado, digamos. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra consulta? ¿Tiene una consulta o algo? Ese súper resumen me sirvió. Claro, como un resumen chiquitito como para arrancar. Después vamos a ver cada uno en específico, digamos, todas las cosas que podemos hacer en cada uno. Bueno, entonces, estén atentos al foro, que vamos a estar poniendo la pregunta disparadora un poquito más tarde, para que podamos seguir charlando, podamos empezar a ver en qué piensan, como para el proyecto y todo, y vamos a estar atentos por si alguien tiene inconvenientes para la descarga. Recuerden, para la clase que viene, descargarse Power BI, así pueden seguirnos, porque bueno, ya vamos a empezar a mostrar más tablero y eso. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y los esperamos en las siguientes clases. Muchísimas gracias, esperemos que les haya servido, nos alegramos mucho que así sea y nos vemos la clase que viene. Listo, chao.